contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. Radio Lex. La justicia en la radio. Jueves 3 de julio de 2025. La protección de datos personales es un derecho fundamental, esencial para la dignidad humana y el desarrollo de una sociedad libre y democrática. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal, que está estrenando cabina. Agradecemos que estén aquí nuevamente con nosotros en una emisión más y pues escuchando este tipo de temas que la verdad es que son bastante padres tratar y son bastante interesantes. Y pues hoy me encuentro en compañía, como siempre, de mi compañero, el doctor José Alejandro Andrade Páez. Y pues buenas tardes, doctor. Un gusto estar aquí otra vez con usted. Buenas tardes a todos. Tenemos varios anuncios. Primero que nada, pues agradecer a todas estas personas que nos acompañaron a lo que fue el Simposio Internacional Jurídico Penal que llevamos a cabo ahí en la casona de Xicotencat. La verdad es que estuvo bastante padre, tuvimos bastantes personalidades, pues conducciones muy agradables, propuestas con nuestros ponentes bastante pues padres, y fue muy interesante toda la temática que se trató en este segundo simposio. Claro, definitivamente algo muy innovador. Ponentes de primer nivel. Así es. Nos fue muy bien. Claro. Pero sobre todo la presencia de el ámbito universitario, creo que fue lo que más llamó mucho la atención. Nos dirigimos a ellos, pero la respuesta de este evento en los 2 días creo que fue muy buena. Bastante a través grata. de las diversas universidades, entre ellas, pues Así. esta facultad judicial, Así a que es. le damos las gracias, y de muchas otras que nos hicieron Claro favor. que sí, estuvo por ahí la UVM y Universidad Obrera de México, la Facultad Judicial de Derecho Tributario y varias otras que pues la verdad es que La ahorita Universidad no me acuerdo. Nacional Autónoma de México. También estuvo la UNAM. Tanto con universitarios como con docentes. Así es, entonces estuvo bastante bien. Por ahí pueden, si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo o de pues haber asistido, lo pueden checar en nuestras redes sociales, que pueden encontrar como Búho Legal o Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, y por ahí van a tener pues la facilidad de ver todas estas ponencias de todos estos pues maestros en lo que hacen, y que la verdad estuvieron bastante interesantes. Por supuesto, es importante destacar que la idea fue 3 de 3. Así es. En el principios del año tuvimos la oportunidad de celebrar un evento, una serie de conferencias, de las cuales se le denominó Derecho Societario. Claro que sí, pero antes de ese, que también va muy ligado a todo este desarrollo que hemos hecho a lo largo del tiempo con todas estas actividades académicas, estuvo el Foro Internacional de Fraude Piramidal con Criptoactivos, que fue el que desencadenó, bueno, más bien dicho, que el que fue un previo a lo que fue el derecho societario, que fue en el mes de febrero, que también pueden encontrar en nuestras redes sociales, y de hecho los dos los pueden ver en nuestras redes sociales, y de ahí el de este pasado 23 y 24 de junio, que fue los delitos económicos. Delitos económicos, y que esperamos culminar con el tercero, que es el compliance. Así es, ya todo. Pero aquí ya concretado. nos deshace los 3 de 3, porque ya no son 3, ya son 4. Y pues bueno, muy gustosos. De hecho, estamos muy contentos el día de hoy,
porque pues bueno, también entremarca un viaje al viejo continente, Así es. donde vamos a estar por allá en la Universidad de Toledo. Así es, vamos a estar por España en la universidad, como bien lo dice el doctor, de Toledo, en un congreso en contra de la violencia. Con nuestros amigos de Ser Movie España, que es una asociación que precisamente se encarga de promover este tipo de temas en la comunidad española y en la comunidad de todo el mundo. Así es, va a ser un evento en el que, bueno, se va a tratar de este tema tan importante, no solamente nacional, sino a nivel internacional, con exponentes de todos lados del globo terráqueo. Así es, eso es por un lado, pero por otro se acerca otro evento también muy importante que fue organizado por la Facultad Judicial de Derecho Tributario con relación a que ya se acerca el Día del Abogado. Esperamos sus felicitaciones. Sus regalos. También. No, no es cierto. Pero sí importante, ¿por qué? Porque el doctor va a participar en una serie de conferencias que realizarán aquí en la facultad, que por ahí creo que ya tenemos arriba en nuestras redes también el banner promocional de este evento. Va a ser el día 9, jueves, viernes y sábado. No estoy bien segura si es 9, 10 y 11 o 10, 11 y 12. El 12, sábado Algo 12, así. pero Día del Abogado, por cierto. Así es, pero el doctor se encontrará dando una conferencia el día 12. Así es, vamos a estar festejando el Día del Abogado de la mejor manera, que es el aprendizaje. Así es. Y pues sin más, vamos a comenzar con esta pues nuevo programa en cabina nueva. Qué bien se siente, Más amplio. Más amplio, oscuro, con luz neón. Da sed. Bueno, entonces continuamos con este programa que tiene por tema el acceso a datos confidenciales, violación de derechos humanos. Y pues la verdad, este tema se nos vino porque ha habido una serie de controversias y videos en los que pues hay oposición, no hay oposición, dicen una cosa, dicen otra, y hay una serie de ideas que pues no vamos a decir si son ciertas o no, pero desde un punto de vista un poquito más jurídico podríamos pues dar nuestro punto de opinión. Este programa se ha caracterizado siempre por dar este tipo de temas, esta temática desde el punto de vista más objetivo desde la visión jurídica. Es la adecuación, siempre hemos dicho, en una sociedad siempre se debe de ir adecuando la norma de conformidad, pues bueno, a sus usos y costumbres, a su naturaleza y necesidades que vayan existiendo. Tenemos que recordar algo muy importante, que vivimos la época digital. Claro. Tan es así que la Corte ha tenido a bien iniciar ya de tiempo atrás la época 11ª, la cual trae esa directriz de caracterizarse por ser digital, la era digital. Así es. Recordemos que pasamos la 10ª, en la cual se dedicó a los derechos humanos. Las normas de alguna manera se han caracterizado por ser garantes, y en esta ocasión vemos aquí el cambio de la estructura de la reforma, que va muy encaminada a las necesidades que tenemos el día de hoy. Ya no es lo mismo la comunicación que tenemos el día de hoy a la que teníamos hace 10 años, hace 20 años. Sí, claro. Ahora ya es otra porque ya tenemos cabina nueva. Pero además de eso, ya la delincuencia ha crecido bastante. Sí. Con nuestra amiga IA, creo que hay un mundo de posibilidades completamente distinto. Claro. Y ahora podemos ver fraudes, podemos ver muchísima actos delictivos con otro tipo de rostro, con otro tipo de voz. Así es. Tenemos un aumento prácticamente del 100% en lo que es actos delictivos en manera electrónica. Así y eso es. Pues, debe de ocasionar un cambio y una adecuación. Para empezar, ahorita no sabemos
si las nuevas reformas, si la nueva legislación que tenemos es buena o es mala, porque apenas la estamos conociendo. Pero que se tenía la necesidad y se tiene la necesidad de ir adecuando cada día más, pues es evidente. Así es. Es evidente. Creo que la temática que hemos traído ya de tiempo atrás con respecto a los delitos económicos, de lo cual se trató nuestro simposio, pues bueno, trae muchísimas características jurídicas propias de esa necesidad social, de esa necesidad de política criminal que necesitamos que el Estado ponga parte. Y creo que es objetivo, ¿no? Pues sí, desde cierto punto. Todo esto va encaminado a esta reforma que salió el 20 de marzo de 2025 con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que va ligada a lo que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y a su vez igualmente ligada a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que en específico y el día de hoy es la ley que nos interesa, porque es toda esa información que está pues en posesión de una persona que ni es gobierno ni ninguna y no tiene ninguna facultad de Estado. Claro. Entonces, ¿por qué va ligado todo esto? Porque pues estamos hablando de todos estos, o bueno, más bien dicho, hemos estado hablando en programas anteriores de todos estos delitos que pueden cometer las empresas con relación a pues ese catálogo que existe en el 11 bis a raíz de esta reforma de 2016, en donde ya todas las personas jurídicas pueden cometer delitos. Claro, y esto trae un trasfondo muy, muy tremendo. Hemos hablado de delitos económicos y una tercera parte que es el compliance. Esta parte de protección de datos, yo creo que viene a dar un paso gigantesco al cumplimiento normativo. Claro. Porque nadie lo tiene. Las empresas que lo llegan a tener, es muy raro este tipo de cumplimiento, este tipo de compliance, pero ya es indispensable. ¿Por qué? Porque aquí se puede desprender cualquier tipicidad que se encuentre, pues, evidentemente en la norma, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de situaciones, las empresas se vuelven en un banco de datos. Claro. Sí. Y esta legislación, esta normativa, nos va a conllevar a la obligación de cuidarlos. Así pero es. ¿cómo cuidarlos? Exacto. Recordemos, o sea, a mí lo que me trae mucho a la mente es de que para tener el encuadramiento de un delito necesitamos de los elementos objetivos. Esos elementos objetivos los tenemos por las vías electrónicas que se utilicen. ¿Cuáles? Las que sean. Que eso también fue una diferencia entre la normatividad anterior y la actual, que antes nada más se dirigía sobre los elementos usados, necesarios, requeridos, o sea, cualquier situación. Ahora nos enfoca a los sistemas electrónicos, digitales, que esa es la transformación. Cuando hablamos de digitalización, pues ahí es cuando tenemos que tener más cuidado con profesionistas 100% capacitados para no poder escapar de este tipo de situaciones. Y es que precisamente en la exposición de motivos, que fue un previo a la ley que se publicó en el Diario Oficial el 25 de marzo, esta exposición de motivos precisamente habla un poco de todo este desarrollo digital que ha habido a lo largo del tiempo, y en donde, pues la verdad es que, seamos sinceros, las personas no somos nada precavidas al tiempo de entrar en alguna red social o en alguna página de buscador y nos mandan los dichosos cookies y todo decimos que sí, sin verificar qué es toda esta información que estos cookies están obteniendo de pues nosotros.
Los contratos, las letras chiquitas. Así es. Y entonces toda esta exposición de motivos precisamente, de hecho, si nos podemos a leer un poquito lo que es la exposición de motivos, marcan 3 o 4 ejemplos que la verdad es que ninguno es mexicano, todos son estadounidenses, uno de Italia, uno de Francia. Sí, son 2 de Estados Unidos, uno de Italia y uno de Francia. Y precisamente es por este engaño que hay al utilizar estas páginas, páginas de redes sociales o buscadores en donde te aparecen los cookies y tú nada más dices que sí y resulta que las personas se ven afectadas porque pues les robaron números de tarjetas, nombres y todo. Claro. Esa es una precaución que por simple analogía ya lo tendríamos que tener superado, más sin embargo no. Recordemos que, pues bueno, estamos viviendo también en una etapa de trance, de metamorfosis, que no todo el mundo estamos acostumbrados a utilizar este tipo de medios. La IA ha venido a prácticamente cachetearnos socialmente a una era digital que no estábamos preparados para hacer y hablar con sinceridad, ¿no? Y cuando se pasa por este tipo de situaciones no hay otra situación más que prevenir. Y la prevención viene pues aplicando la norma. Así es. Y pues hablando de esta exposición de motivos, pues nos lo plantean como una ley reglamentaria de lo que es este artículo 6, que es el derecho a la libre expresión. Y este artículo 16 en su segundo párrafo que precisamente habla del derecho que tienen las personas a el acceso a la información. Entonces, pues lo plantean como, pues sí, toda persona tiene el derecho de saber la información que sea necesaria, pero por ahí hay algunas incongruencias que precisamente habíamos y estábamos platicando en algunos artículos que marcan esta ley. Claro, recordemos que el acceso a la información, si bien es cierto, está consagrado en el artículo 6 constitucional. Lo cierto es que siempre hemos tenido problemas con ello. ¿Sí? ¿Cuántas ocasiones hemos recibido al año una llamada de otra compañía de teléfonos para solicitarnos el cambio? Claro. Primera pregunta, ¿quién te autorizó utilizar mi número de teléfono? Porque ya también traes mi nombre. Así es. Y sabes perfectamente la empresa con la que estoy trabajando. Claro. ¿Sí? O los típicos seguros. Así es también. Sí, entonces desde aquí existe ese desbalance que evidentemente estamos violando no solamente ese derecho, sino ya los derechos humanos, que recordemos que están consagrados en todos aquellos tratados internacionales en los que México forme parte, o sea, todos. Precisamente. Y cuando llegamos a esa situación tenemos que estar a lo dispuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y eso es convencional. Así es. En muchas ocasiones hemos dicho esto, que México es un estado que ha firmado a diestra y siniestra tratados internacionales y que pues hasta cierto punto se tiene que sujetar lo que en ellos se habla. Y por ejemplo, lo relacionado a lo que es el trato de estos datos personales de las personas se encuentra en lo que es el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta reforma se plantea como una forma de inclusión de disposiciones para exigir el consentimiento de las personas o de la persona dueña de estos datos personales entre si quiere o no quiere que sus datos se expongan de cierta forma. Claro. Nosotros como abogados lo vemos a diario, en una comparecencia, en una audiencia,
en una declaración, incluso en una autorización ante el Ministerio Público, lo primero que nos dan es la basificación, la fundamentación de confidencialidad sobre los datos confidenciales. ¿Sí? Cuando empieza una película, cuando empieza un programa, son las letras chiquitas que nunca leemos. Exacto. Entonces, vaya, es algo cotidiano que tenemos día con día, pero que nadie la respeta. Así es. Porque el protocolo está de maravilla. Me encanta el protocolo. Pero cuando vamos a un banco, ¿qué es lo que pasa? Ya tienen nuestro INI debidamente registrado. Así es. Sí, y esa situación pues no es una violación el día de hoy, eso viene siendo ya muchos años Desde atrás. muchos años atrás. Y eso aunado de que se supone, no se supone, existía ya una ley que se encargaba de la protección de estos datos, que fue publicada en 2010. De hecho, esta ley la toman como nueva, pero pues si se pone a uno un poquito a investigar, no es tanto que sea nueva, sino que se reformó casi en su totalidad esta ley que venía desde 2010. Adecuándola a la actualidad. Así es. Y eso nos da un parámetro de la necesidad, sí, cierto, la necesidad social. Aquí, bueno, pues no tiene mucho, está saliendo mucho en redes sociales, un video de un político que inconforme, evidentemente de oposición, en el cual manifiesta que son 3 legislaciones que están saliendo al vapor. Así es. Casualmente, cuando tenemos el problema con el problema. país vecino, Así es. cuando tenemos el problema de las deportaciones. Así es. No quiero yo pensar que las cosas son así, porque esto ya tenía sus antecedentes. Así es. Pero el simple hecho ya de contar con una nueva curva, con el simple hecho ya de aportar datos que van más allá de mi nombre, que van ya por huella digital, por el mismo iris, por todo este tipo de situaciones, creo que ahí sí se vuelve un poquito peligroso, y ahí sí, no tanto por nuestra normatividad, sino por la normatividad internacional, las disposiciones, la jurisprudencia que precisamente veníamos leyendo. Aquí se vuelve ya sí violación a los derechos humanos. Y es que hay que tomar en cuenta, como bien lo dijo hace ratito, la época en la que vivimos. Hace un año, me parece, no estoy muy segura, en alguno de los congresos que tuvimos, que precisamente estuvo un ponente platicando y hablando precisamente de este robo de datos personales por la inteligencia artificial, y dijo lo que era, lo fácil que es que la inteligencia artificial copie tu cara, tu rostro, tu voz, el tono, todo, y puedan hacer un sinfín de estafas, ¿no? Claro, y eso es lo que vemos. Sí, claro. Eso es lo que vemos, pero en realidad nadie conocemos a ciencia cierta o profundamente qué es lo que pueden hacer con esos datos. Así Sobre es. todo cuando nos metemos a comprar al internet. Sí. Nos metemos a comprar unos boletos para el concierto, pues bueno, ya encontré buenos boletos, le puchamos por ahí y no sabemos realmente cuántas copias de esa información se ha formado. Así es. Si existe ya la aplicación de un celular para saber dónde andamos, La geolocalización. qué elementos o qué innovaciones no habrá para saber en dónde estamos en tiempo y en forma. Y esa es parte de lo que nosotros comentamos, que quizás por ese ámbito sí haya una pues violación a derechos humanos con relación al libre tránsito. Pues la Constitución te dice que tú puedes transitar por donde tú quieras, pero en ningún momento dice que alguien puede estarte vigilando en vivo y directo de dónde estás circulando. Sí, en tiempo y en forma. Yo creo que estamos exagerando a lo mejor hasta dónde pudiera llegar. Mas, sin embargo, si se da, o por lo menos los pasos que estamos dando sobre ello, pudiera ser el caso. Claro. Y ahí sí estaríamos en grave riesgo, ni siquiera nacional, a nivel internacional, es cierto. ¿Cuántas personas que nos escuchan de aquí
no viajan a Europa por lo menos una vez a la semana. Sí, claro. O sea, toda esa información pudiera recaer. Y a lo mejor ya la hay, ¿no? Que a lo mejor ya la hay, digo, son los mismos pasos para adquirir un boleto de avión, Sí, claro. en los cuales, pues bueno, también damos Información. todos los datos, Sí, toda la todos los información datos. confidencial que se pudiese allegar. Si no la protegemos, aquí aguas, porque estamos hablando de esta parte que como ciudadanos pudiésemos tener en riesgo. Así es. Pero aquí es donde se pone la parte más importante y relevante a nuestra temática que hemos llevado, que son los delitos económicos, a las empresas. Así es. Las empresas se vuelven bastante vulnerables Demasiado. con la entrada en vigor de esta normativa. ¿Esto por qué? Porque se supone que hay empresas que están tratando de llevar las normativas acorde a lo que deberían de llevar conforme a sus giros. Y entre estas normativas está precisamente esta protección a datos personales, de esos externos, ya sea de compradores, de personas, ¿cómo se les llama? De las que surten personas, proveedores, perdón, y de un sinfín de personas que pues pueden estar trabajando con esta empresa. Pero pues aquí hay un detalle en particular. En esta empresa no nada más una persona lleva ese conteo o ese listado de personas que puede estar teniendo datos muy importantes de ellas. O sea, puede ser 10 hasta 10 personas integrantes de la empresa que lo pueden estar llevando, y esas 10 personas se están enterando de datos personales de estas personas. 10, 20, 100, 200, o sea, digo, aquí esa facultad se vuelve bastante peligrosa, ¿no? Así es. Pero para ello, pues evidentemente, ¿qué es la prevención? Así es. Ahí lo entrelazamos nuevamente con el compliance, el cumplimiento normativo, la debida capacitación de un jefe de operaciones. Así es. Para así tener los manuales de cumplimiento, tener los debidos perfectamente protocolos activos. No le veo otra salida, Sí, claro. con esta normatividad que no es tan grande, pero sí se complementa con las otras dos. 60 artículos. 64. 64 artículos que los podemos analizar y los podemos llevar a la mesa seccionándolos y hacer una excelente manuales de cumplimiento, si es que se conlleva de esa manera. Así es. Pero si nos vamos a esperar a que caigamos en un procedimiento de orden penal para conocerlos, ahí es donde se vuelve completamente vulnerable la empresa. Y es donde Persona decimos jurídica. aguas, persona jurídica, porque se supone que dentro de tu normativa interna debes de tener previsto todo este tipo de situaciones para que precisamente no llegues al punto de tener una sanción que en donde puedas hasta perder tu dominación social, ¿no? Dominación por parte de ¿qué? De un procedimiento de orden penal. Y pareciera que estamos hablando de las grandes empresas, pero no. Pero no, una escuela, por ejemplo. Sí, claro. Una escuela, por ejemplo, está muy vulnerable a este tipo de situaciones. Y más porque son datos personales de personas menores de edad. Sí, claro. O sea, si nos ponemos a hacer el análisis, híjole, pues es que la base de datos del INE, pues ya la encontramos desgraciadamente en el mercado negro, ¿no? Sí, claro. La encontramos y eso se ha convertido en un auténtico peligro. Así es. Creo que por eso pusieron la opción de desaparecer la dirección de las de las tarjetas. De las tarjetas creo que es por optativa y se aparece o no aparece la dirección del interesado. Pero más sin embargo, pues bueno, si se tiene ya en el mercado negro este tipo de situaciones, pues se vuelve todavía más vulnerable. Pero hablamos del INE porque pues a lo mejor es la más famosa. Sí, pero no es la única institución. Pero me pongo a pensar, ¿y las empresas telefónicas otra vez? Sí, claro. Pues tienen todos nuestros datos, ¿no? Sí. Reitero, en los
las empresas que se dedican a vender por línea, pues también. Imaginemos nada más esto en manos de delincuentes. Sí, claro. En manos de la delincuencia organizada. Porque ellos sí se organizan. El Estado, quién sabe. Hasta dónde pudiésemos estar vulnerables a este tipo de situaciones en todas. Sí, claro. En todas. Esta normatividad, si fue hecha al vapor, si fue con dedicación al país vecino, si fue por intereses, por política, por lo que ustedes quieran, pero ya está en vigor, Sí. ya está en vigor y hay que tenerla en cuenta. Desgraciadamente, ya la televisión abierta pues ha bajado muchísimo en porcentaje de gente que esté atento a ello. Pues lo regular son las redes sociales. Claro. Y no he visto mucha publicidad al respecto. Es cierto que ese tipo de normas es de interés general, de orden público. De orden público. Y que el desconocimiento de la ley No te exime de su cumplimiento. no exime del cumplimiento. Más sin embargo, yo creo que es de ponerse mucho las pilas. Y reitero, unas escuelas, bueno, hasta un kinder. Sí, claro. Hasta un kinder tiene toda una gama de datos personales que se tienen que cuidar a diestra y siniestra. Así es. Y a lo mejor con desconocimiento, porque pues igual se tiene la maquinita. Se tiene la maquinita, pero no faltará el que llegue con una USB. con una USB que luego hasta la maquinita la baja, dicen sin querer queriendo, ¿no? No, eso es en el mejor de los casos, la USB, pero recordemos que actualmente ya trabajamos con nuestra bendita nube, que la verdad es que personalmente es muy cómodo Práctica. trabajar y práctico trabajar en ella, pero que en realidad no sabemos en dónde está toda gama de datos que subimos a la nube. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién tiene acceso? Así es. Al final de cuentas es una empresa, es una iniciativa privada Así es. quien está manejando todo eso. Y no creo que pues, se tapen los ojos, ¿no? Claro. No creo que se tapen los ojos, no sabemos en qué momento, en qué dispositivo nos pudieran estar rastreando. Puede ser en el celular, ya la costumbre es traer 2 celulares, la costumbre es traer, no sé, la tablet, el iPod, no sé, cualquier tipo de dispositivos que podamos traer en el coche, en el saco, en cualquier Y que son lugar. necesarios para ya el desenvolvimiento de la vida cotidiana social, ¿no? Es que ya no lo podemos parar eso. Así es. Lo podemos regular, sí, cierto. Pero el escape de datos, esa es la que preocupa. Y digo, si se está ocupando esta ley de este tipo de situaciones, está bien. Pero como que todavía falta mucho puntualizar este tipo de situaciones. Porque, insisto, para entrar a un orden penal y que pueda encuadrar en ese listado de nuestro artículo 11 bis, pues creo que por ahí tendríamos un poquito de problemas, ¿no? Así es. Esto con relación a todo lo que puede suceder con el uso de datos personales de personas físicas, pero también, y eso con relación a las personas morales que tienen el uso o el manejo de estos datos personales. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, porque también las personas jurídicas tienen y pueden estar propensas a ser parte de este robo de datos y de información con el uso de información privilegiada, que precisamente se ocuparía, y es un delito en algunos lugares, para poder ponerte por encima de las negociaciones de alguna empresa y con ello pues causarle algún detrimento. Entonces, cuenta bancaria, ¿no? Digo, hay muchísimas situaciones que se manejan, ¿no? Se ha convertido el universo digital en un peligro. Claro. Peor que nuestras calles, ¿no? Sí, porque pues se puede delinquir en cualquier momento. sí, aparte de que no nada más estamos o existe esta línea vigilada, si lo podemos decir de alguna manera, que es donde todo mundo circula, ¿no? También está la dark web y otras webs que pues en donde se pueden vender cosas que uno ni siquiera se imaginaría, pero que ahí están, ¿no? La más simple
La más simple, escuchábamos de cierto personaje, ¿no? Fíjense nada más, cierto personaje de una caricatura, bueno, pues hace pasar por el de La Voz y empiezan a vender los saludos y empiezan a vender, no sé, la felicitación de cumpleaños, y todo eso lo empiezan a cobrar. En 2-3 días se hicieron millonarios. Sí, claro. Y ya desde ahí, ¿cómo nos regulamos? ¿Realmente se cometió el delito? ¿El delito a quién? ¿Con un muñeco? No, pues con el de La Voz. Ah, La Voz estaba debidamente registrada. O sea, todo este tipo de situaciones. Y que bueno, desgraciadamente nuestra juventud es esclava del celular. Sí, Es claro. esclava de la web. Y los menores son los más vulnerables. Así es. En todos los aspectos. Todos los aspectos y en todas las líneas. Claro. Y es donde se tiene que tener más cuidado en este tipo de normas, que espero realmente que se lleven a cabo y que se estén ejecutando. Que se ejecuten de la mejor manera. Claro. Así es. Y como lo dije un poquito más antes, la verdad es que sí hay una serie de inconsistencias. Estábamos revisando un poquito, la verdad es que no es así como que muy detallado el estudio de la ley, pero sí la revisamos un poco y nos dimos cuenta de algunas cosas, como por ejemplo en su artículo 36, que se encuentra dentro del capítulo 15 y que dice de la transferencia de delitos. En su fracción primera, precisamente marca la transferencia, bueno, inicia así: las transferencias nacionales e internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento de la persona titular cuando se ubique en alguno de los siguientes supuestos. Y precisamente la que nos llamó un poquito la atención fue la primer fracción, que dice la transferencia esté prevista en una ley o un tratado en los que México sea parte. Entonces ahí es un poquito de inconsistente. ¿Por qué? Porque se supone que esta ley está planteando que tú, como titular de tus datos personales, tienes el derecho a decir si quiero o no quiero que se difundan mis datos personales. Pero cuando se trate de algún tratado o que esté bajo el supuesto de algún tratado en los que México sea parte, pues no tienes ese derecho. Sí, de alguna manera yo creo que por esa parte el legislador quiso dar un marco de confianza, ¿no? Si estamos hablando de tratados internacionales de derechos humanos, pues esto quiere decir que tiene un voto de confiabilidad. Mas sin embargo, no es lo mismo París que Puebla, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí va a entrar mucho la adecuación de que pues, cada ley tenga. Si estamos hablando de... El razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico. Si estamos hablando de 100 países, ¿no? En los 100 países van a tener ni siquiera la semejanza entre la normatividad de datos personales. Sí, claro. Pero si entramos bajo ese razonamiento jurídico, entonces sí podemos tener esa adecuación a la norma dependiendo de los intereses de cada país. Así es. Entonces, por ahí está marcado esto de, pues, en ciertas circunstancias en las que, pues, el titular no tiene el derecho de decidir si se difunde o no. También por ahí marcaba uno que la verdad es que ese ya estaba pues en función, si lo quiere ver así, y es con relación a cuando se necesita estos datos personales en una situación judicial. Nosotros como abogados, cuando hacemos o llevamos a cabo algún procedimiento, hay ocasiones en las que pues se tienen que pedir datos personales de ciertas personas. Entonces, ahí va por medio de un oficio dirigido a una institución en específico que está pidiendo precisamente estos datos personales. Claro, el por qué y para qué, ¿no? Incluso todo esto está contemplado en nuestro Código Nacional. Cuando exista ese interés en una investigación
obviamente criminal, el Ministerio Público está facultado para solicitar a la institución pertinente por medio del juez de control. Así es. Y recordemos que también existen jueces especializados bajo esta tesitura, o sea, no es así nada más de te mando el video, no, Claro. se mete toda una expertise técnica para que pueda ser procedente en este tipo de situaciones. ¿Qué puede ser? Un WhatsApp. Sí, claro. O sea, prácticamente todos nos hemos confesado todo el día mediante WhatsApp, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, pues, queremos Sí. conocer a alguna persona pues, por su WhatsApp, ¿no? Claro, se supone que existe esa confidencialidad, pero si se solicita a la autoridad pertinente, obviamente con los indicios de prueba necesarios para acceder. Tampoco es, no, pues ahora es que No mi necesito y esposa me dámelo. engaña, ¿verdad? No, necesitamos saber directamente cuál es el delito, si existe la directriz adecuada, si existen los datos de prueba adecuados para adentrarnos en este tipo de situaciones. Puede haberse confundido tal vez algunos artículos de esta normatividad bajo esa premisa, pero si tenemos nuestra normatividad de orden penal para este tipo de situaciones, pues entonces va a entrar una controversia que va a dar prioridad, pues evidentemente que a la penal, ¿no? ¿Por qué? Así Porque es. está adecuada al tipo. Así es. Y tomemos también en cuenta que esta normativa está como, o marca en su artículo 3, me parece que es, que como leyes supletorias se están tomando en cuenta el Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código de Procedimientos Administrativos. Administrativos. Así es. Entonces, tenemos por ahí Sí, un de aplicación margen supletoria. para... La supletoria, evidentemente, por el procedimiento que embarga y por las necesidades procesales que se necesarias necesitan. que conlleva este objetivo. Así es. Y pues también esta ley pues no nada más es como pues marcar todo esto que está dentro de los datos personales. También en sus últimos artículos, lo que es el 62, 63 y 64, están marcando estas sanciones, se podría decir, de alguna manera, para aquellos que manejan indebidamente estos datos personales. Sanciones. Estas sanciones que curiosamente ya pasan de ser UMAS, unidades de medida, a salarios mínimos, ¿no? Así es. Y prisión en algunos casos, o sea, no nada más es multas, sino prisión también. Que, por ejemplo, el 62 habla de 3 meses a 3 años de prisión al que estando utilizando para tratar datos autorizado, para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Y esto, No es nada, precisamente nos está pues remitiendo a lo que decíamos de las personas jurídicas. Acuérdense que cuando viene esta reforma al 421, me parece que es, si no me equivoco, 421, en su texto dice precisamente aquel que en nombre, representación o de una persona jurídica cometa algún ilícito en su nombre o representación, ¿no? Claro, estamos hablando del procedimiento especial dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos da la luz, nos da el camino, nos da el fundamento para poder procesar a una persona jurídica. Claro, porque es lo a traigo a nivel colación. persona jurídica, pero eso no excluye también a la física. Así es. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente entre lecturas de todo este tema veíamos que en la reglamentación de 2010 solo se tenía en cuenta y en consideración a la persona física, en ningún momento a la persona moral.
Entonces viene esta ley y ahora te dice esta ley que pues no nada más es a la persona física, también ahora con esta reforma del 241 ya también la persona moral puede ser sujeta a esta sanción. Y volvemos a la época digital. ¿Qué es lo que pasa a todo este tipo de situaciones? Digo, aquellos doctrinarios que nos nutrieron mucho de su sabiduría hace 50 años, hace 60 años, vieran la realidad donde estábamos, dicen, se vuelven a morir, ¿no? Porque se está violando ese principio románico germánico. Sí, no, sí, societas claro. delinquir, o sea, no, las personas jurídicas no delinquen. Y es obvio, no son unas personas, no sienten, no tienen alma, no tienen vida. Es obvio que eso se pensaba. Pero resulta que sí, aguas con la amiga IA, ¿no? Porque entonces sí ya están delinquiendo. Y eso no es de ahorita, eso es de hace 20, 30, 40 años, en el cual nuestro país vecino pues hace esa determinación, o sea, detecta que existen empresas fantasmas y que se van sin sanción alguna. Así es. Entonces, por ahí es de tener mucho cuidado, tanto persona jurídica como persona física, en relación a leer esas, pues, letras chiquitas, en revisar esos cookies que siempre nos manda alguna aplicación, porque, pues, no todos son seguros. No, es que a lo mejor ya no es ni siquiera de estar prevenido, es que ya lo saben. Ya lo sabemos, que en cualquier contrato electrónico lo vamos a encontrar. Sí, claro. Sí. Todavía estamos, bueno, al despacho nos siguen llegando asuntos de los cuales se hizo un marco contractual por medio de internet, sin tener una firma electrónica. Sí, sí, es cierto. Sí, nada más póngale estas sí, famosas y ya inmobiliarias. se los dan, ¿no? Las inmobiliarias, las financieras, ¿Sí? pseudobancos incluso. Sí, claro. Bueno, llega a este extremo. Que vemos en redes sociales que nada más damos clic y te dicen sigue los pasos y ahí vamos nosotros siguiendo los pasos. Sí, digo, también se está jugando mucho con la necesidad evidente de un país. Claro. Decían en vías de desarrollo, en un país tercermundista, como le quieren llamar. Pero existe todavía extrema pobreza, no solamente económica, sino intelectual. Sí, claro. Y cuando hablamos de ella, pues es que estamos hablando de que pues a lo mejor no se tiene ni siquiera para la comida del día. Se entran a las aplicaciones y pues son los 200, los 300, los 500, los 1000, no sé, pero pues imagínense si no les cae de maravillas, pues por lo menos para hacer el mandado, ¿no? Pues ya cuando hacen eso, ya les robaron sus datos confidenciales, ya les robaron cualquier tipo de situaciones personales que pudiera conllevar. Ajá. Y empiezan a hacer pues algún tipo de acto ilícito con esos datos personales. Sobre todo cuando se es el ojo, ¿no? Ay, sí, también esa estuvo muy buena. Cuando es del ojo, digo, también es muy importante este tipo de situaciones, porque ahí se queda ya registrado, ¿eh? Uh-huh. Sí, porque también en recientes épocas estuvo circulando mucho eso de que por 800 pesos te tomaban la foto del iris, o te compraban, más bien dicho, te compraban el iris y pues ya fuiste. Eso nos comentó Dani. Saludos, Dani. Saludos, Dani. Pero digo, si nos compran el voto, ¿no? Así es. Para que sepan quién es Dani, porque los dos es que desde ahí vamos, porque imagínense, en épocas de elecciones. Sí, claro. Ahí les van sus 500, sus 1000 pesitos por su credencial de elector. ¿Cuántas veces se puede utilizar esa credencial de elector? Ay, es que a mí se me vino a la mente otra cosa, pero siga. A mí se me vino a la mente mucho cuando estaban recaudando para estos programas sociales. Conocí a una persona que precisamente se dedicaba a eso y les pedían las 3, 4 o hasta 5 copias de la credencial de elector. Pues no sé para qué, ¿verdad? Pero pues se las pedían. Para y archivo. Y las personas precisamente pues por la necesidad de tener este tipo de apoyos pues daban las 3, 4 o 5 copias de la credencial de lectura. Sí, no, digo, en épocas de elecciones, digo,
para eso nos valemos solos, ¿no? Claro. México lindo y querido, pero digo, este es, pues no sé si llamarle el inicio de toda una evolución de datos, porque eso no se puede quedar así, tiene que también trascendencias. Seguramente va a ser impugnada como todas leyes aquí en México, más sin embargo está publicada, ya está en aplicación. Ya. De hecho, sí, en el diario oficial de la Federación tiene el apartado que dice que entra en vigor en el momento en que fue publicada en el diario oficial. ¿Cuándo fue? El 25 de marzo. 25 de marzo. Tiene muy poco. Y tendríamos que checarlo. Creo que hay reformas o algo más recientes. Y es el momento, pues, evidentemente, de levantar la mano si pensamos que algo está mal. Evidentemente que tiene que existir alguna falta, debe de existir alguna adecuación laguna que hizo falta, ¿no? Sí. Porque sí fueron unas reformas que fueron muy rápidas, eso sí me queda bastante claro. Sí, claro. ¿Qué necesidades? Híjole, ojalá que no sea para reforzar ese tema de las deportaciones como lo hizo como lo manifiesta este político. Ajá. Ojalá que no, porque pues entonces ahí sí sería un mal uso y sería todo un concurso de delitos lo que estamos platicando. Aparte de que estaría faltando el Estado a lo que precisamente marca este artículo 6 y 16, que precisamente entre sus líneas dice que el Estado es el garante de asegurar esta protección de datos personales de las personas. Claro, como todo derecho humano. Así es. Como todo derecho humano, el Estado, bueno, y no es parte de su política criminal, como prevenimos, bueno, pues con una normatividad. Claro. Aquí la praxis es lo que preocupa. Como siempre y como todos los temas que hemos tratado. Aquí la praxis y la corrupción, que no se vive, me han contado, pero todos esos accesorios de estos prototipos, pues es indudable que es lo que más nos va a estar afectando, ¿no? Así es. La praxis, el buen manejo. Insisto, todas las empresas deben de tener este concepto preventivo, pero bien ubicado. Sí. Bien ubicado, porque ¿quién no maneja datos personales? Vamos a ponernos a pensar, ¿quién no maneja datos personales actualmente? La mayoría. Todas, si no es porque todas. Está para pagar, o sea, sí. Es la tarjetita, y si no, pues es las transferencias. Así es. Pero ya las transferencias, ¿qué más transferimos, no? Así es. O sea, son situaciones que los dispositivos, sí, es cierto, se están volviendo en un grave peligro cuando cuando no los controlamos, cuando no prevenimos esa orientación, ese uso, que pues bueno, somos responsables como ciudadanos, ¿no? Así es. Y precisamente pues no podemos detenerlo, como bien lo dijo, porque pues estamos en esta era tecnológica y esta tecnología llegó para quedarse y para seguir evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ella y las leyes se tienen que adecuar, como usted bien lo dijo, a ellas. Tenemos que evolucionar, digo, yo soy de la idea que no nos van a rebasar. Hablando como jurista, sí es cierto, ella nos está dando muchísimos ejemplos de hasta dónde estamos, ¿no? Sí, claro. Pero el raciocinio jurídico, ese siempre lo vamos a tener nosotros. No puede cambiar de ninguna otra manera. Claro. Han hecho muchos foros en los cuales incluso se ha determinado que los jueces del futuro, pues a lo mejor ya ni abogados llegan a ser, ¿no? Sí, claro. Llegan a ser en neurociencia, llegan a ser químicos, biólogos, no sé, algún tipo de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque viene también estamos viviendo la era de la globalización. No podemos encerrarnos en casa y ser autosuficientes. No podemos. ¿Por qué? Pues porque, pues nada más imagínense, sin dispositivos, claro, estar encerraditos en una colonia o en un país, ¿no? Como también cierto país de primer nivel lo quiso hacer y realmente pues no pudo. Sí, ¿por qué? Claro. Pues porque todo viene en una base global
de que muchos países, tanto asiáticos como europeos como americanos, pues aportan a esta misma situación. ¿Por qué? Pues por medios digitales. Y es precisamente con los medios digitales con los que tenemos la herramienta más precisa y hay que ser más cuidadosos. Así es. Y pues nos encantaría seguir platicando de este tema, pero pues el tiempo se acaba y la verdad es que decir o asegurar que viola o no viola derechos humanos es un tanto complicado porque se tiene que llevar un estudio bastante amplio de todo este margen que enmarcan estas 3 leyes y en específico esta ley que pues se encarga de lo que son los datos personales en manos de personas privadas. Indudablemente yo creo que sí se viola. Yo creo que sí se viola bajo la tesitura de que no es muy flexible estar cuidando este tipo de situaciones, ¿no? Cuando sabemos por todos lados podemos obtener información, ya sea en el mercado negro, ya sea... No, sí. Es que precisamente, o sea, les digo que no la leímos así como que, vamos a analizar punto por punto, pero sí la leímos y por ahí había un punto en el que yo me detuve y precisamente lo platicaba con el doctor, que decía que la persona titular de los datos personales podía pedir permiso y acceso a sus datos personales en cualquier momento y entonces yo le dije, pues es que esa es una incongruencia porque a fin de cuentas tú eres titular de tus propios datos personales, entonces... Lo que pasa es que pues a veces se me olvida el número de mi teléfono y a lo mejor ahí me lo pueden dar, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues si vamos a esas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una excelente época como juristas. Claro. Porque tenemos la oportunidad de levantar la mano, ¿sí? Creo que las barras forman parte íntegra en esta evolución y como abogados tenemos que participar estudiando, ya no tanto estudiando porque se supone que ya estudiamos, reflexionando y actualizarnos en este tipo de situaciones para poner obviamente nuestra opinión. Esa es la importancia tan grande que tenemos como barras y que pues vaya, nosotros tenemos el honor de pertenecer al INCAP, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el cual pues ya tiene sus añitos, ¿no? Así es, desde 1860. Así es. 1860. Y que pues bueno, también tuvimos la oportunidad de acudir a la sesión ordinaria, en donde un amigo, un hermano, que pues, por ahí si nos escucha, le mandamos un abrazo y felicitaciones, así es. El cual fue nombrado como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Un abrazo, una felicitación enorme por este gran paso y logro y pues esperamos que sea muy bueno para usted. Muy bueno. Yo creo que sí, porque además también fue muy emotivo. Sí, claro. O sea, fue capaz de atraer, fue algo mágico ver a profesores de la universidad, ver a compañeros de la universidad, ver a políticos, ver a grandes juristas, ver a profesores de aquel entonces, ver a profesores que han sido, pues bueno, todo un ícono hasta la fecha, y todo eso fue fenomenal. Y cuando las cosas se dan mágicas en ese momento, definitivamente tiene que ser un exitazo, ¿no? Claro que sí. Y pues nuevamente un abrazo y felicitación. Y pues también agradecemos y felicitamos a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por pues la nueva cabina, que la verdad está bastante bien, bastante bonita. Y agradecemos pues que tengan esa interesa de tenernos en mejores lugares a nosotros que hacemos esto y que nos gusta hacer esto. Entonces, muchísimas gracias, facultad, y también pues volverlos a invitar a este evento que se va a realizar con conmemoración del Día del Abogado aquí en la Facultad de Derecho Tributario. Los días, bueno, el doctor va a estar el día 12 a las 4 de la tarde me parece, pero pues va a ser una serie que va a empezar desde el día jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Por ahí ya está la promoción. Profesores de esta Facultad Judicial de Derecho Tributario
que, pues vaya, tenemos el honor de estar con nosotros. Y asimismo invitarlos a que estén pendientes a nuestras redes sociales, porque es en donde subimos todo este trabajo académico, todo este trabajo que realiza el Corporativo Jurídico Andrade Asociados en relación al estudio, en relación a trabajo y muchas cosas a las que pues nos gusta poner un poquito de entusiasmo y granito de arena. Así es. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado, agradecemos que estén aquí con nosotros cada 15 días, pendientes de lo que decimos, pendientes de los temas que traemos y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Excelente semana. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.